Esas disfunciones cognitivas en personas mayores, finalmente, las podemos asociar o relacionar con un cuadro depresivo, quiere decir que son reversibles. Exacto. O sea, que hay gente que está naturalizando algo que tiene remedio. Exacto. En ocasiones no hay una resolución completa, pero al menos lo que no tienes es un deterioro progresivo, como el que sí ves en otros casos, ¿no? Y mejoras la calidad de vida de una forma brutal. ¿Cómo estás? Estupendo, ¿tú? Muy bien, también. Pero seguramente con menos ajetreo que tú, ¿no? Y menos estrés, que estás ahora aquí de promoción en Madrid. Yo reconozco que he dormido muy poco hoy. Supongo que será lo de en casa de Herrero cuchara de palo. Ya no es solo por el ajetreo de la promoción, es por el ajetreo a nivel trabajo que llevamos estos días. Está siendo horroroso. De modo que reconozco que soy de los que tiene problemas para dormir cuando se estresa. Por más que me dedique a neurocosas e intente entender el cerebro, luego lo gestiono regulín. ¿Y por qué está siendo horroroso en cuanto a trabajo? ¿Por qué están siendo estos días horrorosos? Bueno, nosotros, quizás si alguien lee mi libro lo verá, una parte importante de mi trabajo la dedico a enfermedades que son bastante minoritarias. Todas ellas muy complejas, algunas minoritarias. El tipo de recursos que necesitas para poder hacer frente o poder ofrecer a las familias, personas que padecen de este tipo de condiciones, pues es inmenso, ¿no? Y la infraestructura que necesitas a nivel hospital es también inmensa. Entonces, llevamos un tiempo trabajando en organizar el modelo asistencial que tenemos para este tipo de personas, porque lo estrictamente médico posiblemente se queda corto cuando trabajas con estas formas de sufrimiento tan complejas y necesitas mucho más. Entonces, estamos ahora en ello. Bueno, eres neuropsicólogo. Uh-huh. En el libro haces una diferenciación, un matiz respecto a que no sois psicólogos, tampoco sois neurocientíficos. ¿Qué es exactamente lo que hace un neuropsicólogo? Y sé que esta pregunta ya te la han hecho en numerosas ocasiones, pero creo que está obligada Absolutamente. Para contextualizar y... O sea, realmente sí somos psicólogos en cuanto a la formación más elemental. Lo que pasa es que la neuropsicología es una especialidad dentro de la psicología, como lo puede ser pues, la psicología educativa, clínica, social, deporte. Nosotros nos especializamos en estudiar la relación que existe entre el cerebro y el comportamiento humano, incluyendo todo lo que es conducta y todo lo que es cognición, procesos mentales superiores. Y en la neuropsicología clínica, que es en lo que yo trabajo, esa relación se estudia haciendo énfasis en lo que sucede cuando un cerebro se estropea, es decir, cuál es la relación entre el daño cerebral y la manifestación de una conducta o de un trastorno cognitivo como consecuencia de este daño cerebral. Nuestra función es explorar, identificar, de algún modo saber explicar detrás de una anomalía en el funcionamiento mental cuál es su correlato cerebral y en base a primero saber reconocer qué es lo que le está sucediendo a esa persona, cómo se llama, si eso tiene nombre, cuál es el síndrome, cuál es el tipo de efecto, uniendo eso al conocimiento que tenemos más o menos preciso, yo diría bastante preciso de cómo funciona un cerebro, tener un modelo desde donde poderlo explicar, ¿no? Esto está sucediendo, ¿por qué esto está fallando? Y a partir de ahí, aproximarte a cuáles son las posibilidades que estén detrás cuando no las conoces, que expliquen eso, ¿no? Pues eso está pasando porque eso es prototípico de una enfermedad de Alzheimer, o eso está pasando y el modo en que está pasando nos sugiere una enfermedad pues rápidamente progresiva que hay que explorar a fondo de forma inmediata, etc. Claro, en la neurociencia puede ser un trabajo mucho más, no diré superficial ni mucho menos, pero no tan centrado en la clínica o en el paciente, más centrado en el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Mientras que la neuropsicología tiene este aspecto de exploración y de diagnóstico en la enfermedad. Hace un tiempo yo tuve unas molestias en la espalda. Me hicieron una resonancia y tenía una protrusión y una pequeña hernia discal. Y el traumatólogo que me atendió me dijo que no le daba mayor importancia, porque no mermaba mi calidad de vida, era algo puntual, y porque decía que la mayor parte de las personas, si se hacen una resonancia de la columna, también van a tener alguna pequeña protrusión o incluso alguna pequeña hernia discal. Tu libro se llama Cerebros rotos y recoge casos en los que las afecciones son graves y producen una merma total y absoluta en la calidad de vida de los pacientes. Pero cabe la posibilidad de que si todos nos estudiamos el cerebro, todos encontremos en mayor o menor medida que a lo mejor alguna pequeña grieta hay.
¿Cómo pasa con mi espalda? Yo también tengo hernias discales. Vale. La verdad es que es parcialmente sí la respuesta. Es decir, hay lo que se llaman hallazgos pues, incidentales, ¿no? Cosas que no tienen una relevancia clínica y que si explorases obviamente a toda la población, pues las encontrarías. Y no tendrían un significado clínico. Por eso es importante pues, no hacer a lo loco millones de pruebas, porque lo que podríamos generar pues, es mucho miedo. Hay personas, hay diferencias anatómicas, hay personas que observas su cerebro igual que observas cualquier otra parte de su cuerpo y son distintos a como te esperarías y eso no traduce en nada. Yo recuerdo un compañero mío neurólogo, un tío genial, además extraordinariamente inteligente, que igual que muchos de nosotros se hizo una resonancia pues, en contexto de algún estudio que hacíamos de más. Entonces ese chico se hizo una resonancia craneal del cerebro y tenía 2 agujeros enormes. O sea, pero enormes. O sea, me acuerdo que uno, bueno, enormes para lo que es un cerebro, el tamaño de una moneda grande en una zona del lóbulo frontal. Hombre, sí. Y otro en una región más posterior, ¿no? Claro, eso había estado posiblemente siempre allí, no era un tumor, era una anomalía anatómica que simplemente se descubrió porque se hizo una resonancia sin una indicación médica. Sabemos que cuando haces resonancias pues pueden salir este tipo de cosas. Por eso es mejor hacerlo al revés, ¿no? Solicitar la prueba cuando hay un indicio, algo a nivel clínico que te dice, ostras, mejor hacer una resonancia y veremos si esa pequeña grieta que podríamos encontrar en el cerebro es biológicamente plausible con lo que le está sucediendo a la persona y no hacerlo al revés. Un amigo mío se hizo hace poco una prueba también en relación a unos dolores de cabeza que experimentó después de pasar COVID. Uh-huh. Y claro, no recuerdo cuáles eran las palabras exactas, pero como que encontraron un par de pequeños accidentes vasculares, puede ser el término. A ver, eso es un hallazgo muy, muy, muy frecuente y es algo que pone encima de la mesa también una serie de elementos que la gente debería conocer en cuanto a lo susceptible al daño que es nuestro sistema nervioso. ¿Qué significa? Muchas personas que nos vienen a ver porque se quejan de que pierden la memoria y tienen miedo de tener una enfermedad degenerativa, cuando les haces un estudio neuropsicológico exhaustivo, pues ves que efectivamente hay una serie de problemas que no tienen las características de una enfermedad de Alzheimer. Y cuando les haces pruebas de resonancia magnética, ves que tienen lo que se llama técnicamente pequeñas lesiones hipóxico-isquémicas crónicas. Esas lesiones son lesiones que tienen un origen vascular, muchas veces relacionadas con unos antecedentes de hipertensión, de colesterol, de diabetes, etcétera, pero que prácticamente todos, a partir de una edad, si nos hiciésemos resonancias, veríamos que tenemos ese tipo de lesiones. Esas lesiones, cuando caen en regiones muy estratégicas, pueden provocar una sintomatología obvia, pero habitualmente no la provocan, a no ser que acumules muchas de ellas. Por lo tanto, encontrar alguna de estas lesiones no es algo que preocupe. Lo que sí debería preocuparnos es entender que una persona que empieza a tener este tipo de lesiones no ha hecho nada demasiado, vamos a llamar, grave o tóxico en su vida. Simplemente, pues bueno, el colesterol ya me lo miraré, o la hipertensión, sí, bueno, ya, tal cual, o el alcohol, la dieta, etcétera, claro, pero toda una vida normalizando estos parámetros que sabemos que se asocian pues con una peor calidad, pueden llegar a dañar de una forma profunda el cerebro, de una forma muy importante. Esas pequeñas lesiones, que son esos pequeños accidentes, pueden ser lesiones extremas, dando lugar a una clínica que incluso confunde con enfermedades degenerativas cuando lo que hay detrás es pues el haber estado conviviendo de manera diaria con este pequeño maltrato a nuestro cuerpo. Es que ahora que hablas de normalizar, yo te he escuchado a ti decir, y me pareció súper interesante y súper importante, que todos normalizamos o naturalizamos que la gente a partir de cierta edad tenga despistes, tenga olvidos, y que no es así, que no es normal, que no es, no, bueno, como tienes 60 y pico años o como tienes 70 es normal que te despistes, es normal que te olvides de las cosas. Claro. Sí, la cognición, ¿no? Los procesos mentales que de algún modo nacen de un cerebro que funciona correctamente son muy vulnerables a muchas cosas. Por ejemplo, si has descansado mal, si estás enfadado, etcétera, pues ese día estás más despistado, más lento, tal. Eso es normal. Es normal porque no es algo severo, no es algo que impacte en tu vida, no es algo que sea
que persista en el tiempo. Pero como dices, hay una falsa creencia de que el deterioro cognitivo evidente en las personas mayores es algo esperable y normal. No, el abuelo, sí, hombre, es que ahora ya chochea. Además es como que no solo se normaliza, sino que casi se ridiculiza. ¿No? Es decir, no, bueno, pierde la memoria, pues que se ha hecho mayor. No. Hacerse mayor, envejecer, conlleva una serie de cambios en nuestra biología que son obvios. Y conlleva cierto riesgo a que aparezcan enfermedades o condiciones relacionadas con la edad. Pero el envejecimiento como tal no es una enfermedad. Y que aparezcan síntomas no es algo normal en ese proceso. Si aparecen síntomas del tipo que sean, es que algo está sucediendo. Y ese algo se tiene que explorar. Porque si no se normaliza, y a lo que nos lleva esa normalización es a retrasar muchísimo el diagnóstico de muchas de estas enfermedades. Es que incluso las propias personas, precisamente como estamos educados en esa asunción de que la edad te va quitando facultades, las propias personas lo naturalizan también. Dicen, no, bueno, es que se me olvida, ya la cabeza no es la de antes, porque tengo... O sea, ya no es solo que el entorno pues como tú dices, lo minimice o incluso lo llegue a ridiculizar, sino que las propias personas que lo viven así también hacen lo mismo. Sí. Yo a veces pienso qué parte de ello es, y creo que es una parte importante, es bueno, la forma en cómo hemos construido esta idea, ¿no? Culturalmente de es lo normal, y luego qué parte de ello es una respuesta al miedo que nos dan este tipo de enfermedades, ¿no? Estas enfermedades, obviamente, como muchas otras, pero enfermedades que afectan a la esencia del individuo, son terribles, ya no para quien las sufre, sino para quien acompaña a quien la está padeciendo. Y supongo que en ocasiones minimizar una realidad que estás viendo día a día, poco a poco, te ayuda a convivir o a lidiar con esos miedos que nacen de esa realidad. Yo veo muchísima gente que cuando les empiezas a preguntar, pues que vienen con sus padres, bueno, ¿y cuándo empezasteis a detectar que algo pasaba? No, bueno, pero le pasaba lo normal, eso no nos preocupaba. Y esto que le pasa ahora, aunque es evidente en la exploración, insisten en normalizártelo, ¿no? Aunque ya lo están viendo perfectamente. Un fracaso profundo en algo que estás explorando, ¿no? Y bueno, pero esto es que hoy ha descansado mal, ¿eh? Hoy piensa que está un poco despistado. Y yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo, si no supiese de esto, creo que haría lo mismo. Si viese a mis padres, por ejemplo, ir por ese camino, intentar negar esa realidad. Pasa es que ahí es donde quizás hay un trabajo de educación que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y de normalizarlo y de sabernos aproximar a las personas que desarrollan estas enfermedades, en tanto de que, bueno, podemos acompañar en estos procesos y de negarlos no vamos a solucionarlos. Lo que requieren es hacerles frente con conocimiento. Y te he escuchado también, que me ha volado a la cabeza, que muchos de esos rasgos que los legos podemos asociar a una demencia en personas mayores o a simplemente, pues como hemos dicho, a despistes o un desgaste cognitivo propio de la edad, pueden estar, no sé si enmascarando una depresión. Sí, es decir, la depresión como enfermedad, no el ánimo depresivo que muchas veces en respuesta pues a estresores o a determinadas variables contextuales todos estamos expuestos a poder experimentar, y obviamente los trastornos depresivos todos estamos expuestos a poderlos desarrollar, pero el aspecto que adquiere la clínica depresiva en función de la edad es bastante distinta. Los niños con trastorno depresivo no muestran las características que todos nos imaginamos de un cuadro depresivo, y las personas mayores con depresión en muchas ocasiones tampoco. Muchas veces las personas mayores con cuadros depresivos no asocian esas rumiaciones catastróficas, vacío, frustración, dejar de sentir placer, etcétera, sino que pueden manifestar un trastorno cognitivo. O en el contexto de este bajo ánimo que sí que existe, aparece también un problema cognitivo muy importante a nivel memoria, etcétera. Y uno de los ejercicios que tenemos que hacer en muchas ocasiones es distinguir cuando lo que estamos viendo es una enfermedad del cerebro desde el punto de vista de una enfermedad degenerativa, o a lo mejor lo que tiene la persona es un cuadro depresivo, y lo que está
la manera en cómo se está presentando es como un trastorno cognitivo. Y si tratas ese cuadro depresivo, resuelves ese deterioro cognitivo. Y eso en muchos casos sucede. Desgraciadamente yo puedo corroborar lo que tú dices. Yo he pasado por una depresión severa y en aquel momento había unas lagunas espectaculares de que por la mañana podría estar a lo mejor debatiendo sobre un tema durante 1 hora o 2 horas y por la tarde volver a sacar esa conversación como si fuese algo completamente nuevo. Y lo más llamativo de todo esto es que ese tipo de olvidos no eran los olvidos que todos conocemos y experimentamos alguna vez, de que ayer tú y yo vimos a Juan y yo te digo, ¿pero no te acuerdas que ayer vimos a Juan? Y tú dices, joder, claro, sí es verdad que estuvimos hablando con él. No, yo te digo, ayer vimos a Juan y tú, ahí no hay nada, no está ese registro en el cerebro. Y eso es por lo que pasaba yo en aquel momento. Exacto. Yo creo que cuando hablamos de salud mental, obviamente yo creo que ha mejorado mucho la capacidad de la sociedad para entender y en parte normalizar determinados problemas de salud mental frecuentes en la población, como son los trastornos depresivos, los problemas de ansiedad, etc. Pero, a pesar de que esto es un punto positivo, falta mucho conocimiento en torno a lo que es realmente una depresión, por ejemplo, ¿no? Y las personas que las habéis experimentado, no dudáis en reconocer al instante, pues por ejemplo, para mí no existe debate en la base, vamos a llamarla orgánica o cerebral, de un problema como es la depresión, sin que ello significa que ese cerebro esté roto, pero sí que cuando estudiamos lo que sucede a un cerebro que acompaña a un problema de salud mental, vemos que ahí están pasando muchas cosas. Y eso lo vemos en la propia experiencia clínica de quien lo padece, como tú contabas, ¿no? Más allá de esas sensaciones, de ese vacío, de esa apatía, etcétera, la depresión asocia un trastorno, una fragmentación del sueño, una alteración del ritmo circadiano, y asocia siempre un trastorno cognitivo que lo acompaña, que no se explica únicamente como consecuencia de que el paciente descansa mal. Hay un problema atencional grave, repercute de forma muy notable en cómo aprendemos, hay un problema en la organización, en cómo planifico, en cómo pienso. Eso es claramente evidente. Es un cerebro que no se ha roto, pero es un cerebro que no está funcionando como toca. Y eso plasma una realidad que dota de la complejidad que merece cualquier problema de salud mental, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, etc. Que aunque en su origen pueda existir un precipitante en el contexto, obviamente, en algún punto del proceso ha modificado la forma en cómo funciona el cerebro y ha alterado muchas otras cosas más allá del estado de ánimo. Por eso dicen que la función real, o como que que nos hemos confundido a la hora de valorar cómo funcionaban los antidepresivos cuando el resultado era positivo, en cuanto a que lo que hacen realmente es aumentar la neuroplasticidad y que puedas trabajar más con una persona cuando está bajo los efectos del antidepresivo, que el antidepresivo en sí te solucione la papeleta. No sé si lo he explicado bien. Sí, a ver, y además es un comentario que creo que es muy pertinente, ¿no? Hace pocos meses se publicó un artículo que generó mucho revuelo en el ámbito de la psicología y psiquiatría, porque es un artículo de revisión donde cuestionaba profundamente la utilidad de los antidepresivos y donde sobre todo cuestionaba el papel de determinados neurotransmisores que clásicamente se han vinculado con la depresión, como la serotonina. Pues se cuestionaba completamente esto, ¿no? Ahí pasaron dos cosas. Una, que el trabajo ni mucho menos era un buen trabajo, y eso también hay que ser crítico. Lo que pasa es que contaba una historia que hay todo un colectivo en el mundo de la salud mental y del estudio de la conducta del comportamiento. Contaba una historia, ese artículo, que casaba con su modelo o su forma de entender las cosas. Yo siempre digo que cuando tú trabajas, creo en lo que sea, pero cuando tú trabajas en un escenario tan complejo como lo es el cerebro, la mente humana, tienes que hacerlo con mucha humildad, ¿no? Asumiendo que mis posicionamientos teóricos o ideológicos no son la verdad. Es muy difícil acceder a esa verdad. Y que precisamente porque es muy complejo tenemos que ser muy abiertos a incluso a aceptar como posibilidad cosas en las que no creemos. Pero la ciencia no va de creencias, va de evidencias, ¿no? Entonces, de entrada, la idea que mucha gente tiene de lo que hacen los antidepresivos es una simplificación muy profunda de lo que es la depresión y el sistema de neurotransmisores. ¿Por qué digo esto?
Pues porque mucha gente decía, ¿lo veis? Nadie ha demostrado que en la depresión falte serotonina. Claro, amigos, es que nadie que sepa de esto ha dicho nunca que en la depresión falte serotonina. ¿Vale? Es que no es así como funciona. Pero los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que suben la serotonina. Bueno, estos fármacos hacen muchas cosas y actúan sobre un sistema de neurotransmisores, entre ellos el serotoninérgico, pero eso no significa que esto vaya de bajar o de subir. La depresión es todo un fenómeno relativo a la inflamación, respuesta autoinmunitaria, etcétera. Y estos fármacos, que a mí nos gusta más llamarlos moduladores, neuromoduladores, de algún modo actúan sobre cómo está funcionando un cerebro. Entonces, yendo al final de lo que comentas, efectivamente, una pastilla no te resuelve el problema. Una pastilla sitúa un sistema complejo que no está funcionando correctamente, lo pone más a punto para que se pueda hacer lo necesario para que eso funcione. Aunque es cierto que hay determinados tratamientos que son necesarios de entrada porque si no, no va a funcionar nada. Una persona con un trastorno de ansiedad gravísimo, ya puedes hacer lo que quieras, que si de entrada no erradicamos esa ansiedad, no podremos trabajar. Una persona con un trastorno depresivo profundo, que tiene un pensamiento recurrente relativo a que ya no merece la pena vivir, si no solventamos primero esto, no vamos a poder trabajar. Claro, cuando estás en uno de esos bucles o de esas rumiaciones severas e interminables, eres impermeable al exterior. Eso también lo conozco de primera mano y no se puede trabajar contigo porque eres literalmente impermeable. O a lo mejor consigues mantener una conversación durante 3 o 4 minutos, luego un minuto dices, bueno, pues me siento mejor y al minuto siguiente has caído otra vez en el mismo bucle en el que estabas como si nada hubiese pasado. Claro, ¿no? Y ahí eso te das cuenta desde el punto de vista de cómo funcionamos, que hay una parte que rige el cómo funcionamos que no tenemos el control, que no depende de lo que suceda ahí fuera ni que tampoco depende de mi voluntad, que simplemente eso toma las riendas, ¿no? Y ese es un punto que yo a veces también discuto cuando me enfrento a estos otros posicionamientos teóricos, de decir, mira, por ejemplo, las leyes del aprendizaje, ¿no? Lo que nos podría explicar cómo o por qué determinados estímulos o relaciones causales pueden hacer que una persona o un animal se deprima, todo esto funciona cuando todo funciona con normalidad. Cuando el sistema se estropea, estos modelos en muchos casos ya no sirven para explicar. Porque las piezas esenciales necesarias para que se cumplan estos procesos no están funcionando. En el contexto de una depresión severa, con una persona que no descansa, que cognitivamente no está bien, que persevera en una forma de rumiación casi diría incoherente, que no se sustenta por un elemento verdadero, pero que está ahí reverberando constantemente, claro, es que determinadas obviedades van a ser imposibles de poderlas elaborar con esa persona. Tenemos que buscar otras vías. Y si una de las vías es intentar reconstituir de la mejor manera un funcionamiento lo más, entre comillas, normal de un cerebro para que una mente funcione de la forma normal, lo vamos a hacer. Y si eso implica usar fármacos, se usarán fármacos. Estamos en el siglo XXI. Uh-huh. Y si esas disfunciones cognitivas en personas mayores finalmente las podemos asociar o relacionar con un cuadro depresivo, quiere decir que son reversibles. Exacto. Exacto. O sea, que hay gente que está naturalizando algo que tiene remedio. Exacto. Es decir, hay personas que llevan tiempo instaurando un cuadro de aparente deterioro cognitivo que se presenta como un claro deterioro cognitivo. La persona tiene un trastorno de la memoria, puede tener incluso conductas muy extrañas, muy grotescas, ideas delirantes, etc. Un abandono profundo de los hábitos más elementales de higiene, de comida. Una persona que, digamos, la fotografía que te muestra es idéntica a la que vemos en muchas enfermedades degenerativas confirmadas, que sabemos lo que hay, ¿no? Pero, por un lado, el aspecto que tienen el rendimiento neuropsicológico en la exploración y la forma en cómo se está comportando la enfermedad ya te pone en alerta cuando lo exploras. Dices, aquí hay algo que no termina de cuadrar. Y cuando exploras antecedentes de problemas a nivel de salud mental, etcétera, vas
hay un punto en el que dices, ok, aquí hay una gran posibilidad de que tengamos un cuadro depresivo. Y si ese cuadro depresivo responde, que no siempre responden, las cosas como son, la mejora es extraordinaria. En ocasiones no hay una resolución completa, pero al menos lo que no tienes es un deterioro progresivo, como el que sí ves en otros casos, ¿no? Y mejoras la calidad de vida de una forma brutal. ¿Y por qué hay cuadros que no responden, como tú dices, al tratamiento farmacológico? Pues posiblemente porque los mecanismos causales que estén detrás de muchos de estos cuadros, que en el fondo son muy complejos, pues sean diversos. Y porque posiblemente ni yo vaya a tener la razón, esto no va a tener la razón. Cuando hablo de cerebro y, por ejemplo, depresión, ni lo vaya a tener alguien que me diga que no, que la depresión es una respuesta adaptativa a un determinado contexto. No. Lo que yo digo siempre es mucho más complejo. Y las personas somos distintas. Y no podemos controlar todas las variables. Y posiblemente algo que desde fuera vemos como que nos cuadra dentro, lo consideramos cuadro depresivo, quizás los mecanismos que hay debajo en un individuo A sean muy distintos de los que hay en un individuo B. Quizás en la mayoría de personas los mecanismos son parecidos al individuo B y responden a un tipo de tratamiento, pero no dejan de estar ahí los individuos A, que no llegamos a entender por qué no responden. Esto lo vemos, formas de depresión refractaria que no responden absolutamente a nada, de formas de depresión muy profunda, y lo vemos en otras enfermedades, como un claro ejemplo es la esquizofrenia, ¿no? Pacientes con una respuesta espectacular al tratamiento que prácticamente pueden llevar una vida normal o la pueden llevar, y pacientes que hagas lo que hagas no van a poder salir de ahí y siempre irán a peor. Quizás es que estamos hablando de procesos distintos que se parecen, de enfermedades distintas. Y ahora estamos hablando de depresión y hay un tema que yo quería comentar contigo. Tiene mucho que ver con la depresión y tiene mucho que ver con tu libro. Y es el caso de Robin Williams. Con muchas personas que yo he hablado me decían, no, es que Robin Williams tenía una depresión de caballo y se suicidó. Pero lo que se dejan por el camino es que Robin Williams tenía una enfermedad atroz, que era la demencia con cuerpos de Lewy, y tú hablas de ella en el libro. ¿Qué es exactamente? La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente, que fácilmente se puede confundir con una enfermedad de Alzheimer en determinados momentos, o con una enfermedad de Parkinson también al principio. Es una enfermedad de la familia del Parkinson en cuanto al mecanismo implicado en que la enfermedad aparezca. Una forma normal de una proteína que se llama alfa-sinucleína juega un papel central en la neurodegeneración que asocia a esta enfermedad. Es una enfermedad que típicamente presenta un parkinsonismo, el paciente tiene síntomas que recuerdan al Parkinson, pero a diferencia de la enfermedad de Parkinson, desde el principio, incluso antes, hace un deterioro cognitivo, ¿vale? Pero una de las particularidades del Lewy es que, por un lado, suelen asociar muchos fenómenos de alucinaciones visuales, en ocasiones extraordinariamente complejas, y luego una clínica neuropsiquiátrica donde la ansiedad y la depresión, sobre todo una ansiedad sumamente incapacitante en respuesta a nada, es decir, que aparece cuando quiere, es un rasgo súper característico. Entonces, claro, es un proceso que cuando aún no te ha deteriorado cognitivamente hasta el punto en que dejes de ser consciente de lo que está sucediendo, te puede hacer sufrir mucho por esas alucinaciones, por esas ansiedades bloqueantes extremas, por una concurrente discapacidad motora que te hace torpe, etc. Entonces, Robin Williams tuvo, además, su mujer, que escribió para la revista, creo que era Neurology, uno de los mejores relatos escritos de lo que es la enfermedad con cuerpos de Lewy. Escribió los últimos años de su marido y eso plasma perfectamente la complejidad de esa enfermedad. El trastorno psiquiátrico que tenía Robin Williams era un síntoma de la enfermedad neurodegenerativa. Algo que nos recuerda que si bien en ocasiones un aparente trastorno neurológico cognitivo está causado por un problema de salud mental, en ocasiones cosas que parecen un problema de salud mental lo que son en realidad es una enfermedad neurológica o neurodegenerativa, como pasó en este caso, y que le llevó al suicidio. El suicidio es una de las causas que siempre acompañan a muchas enfermedades degenerativas por el pronóstico desolador y por los propios cambios en la cognición y en el comportamiento que la enfermedad impone. Es cierto que prácticamente nadie quiere morir, lo que la gente no quiere es sufrir.
pero también es cierto que hay formas de suicidio donde no se ha elaborado digamos, una voluntad por dejar de sufrir, sino que hay una conducta muy espontánea e impulsiva para poner fin a algo que está sucediendo en ese momento, como puede ser un episodio de terror atroz, sin justificación. Es que se utiliza mucho ahora el caso de Robin Williams como el paradigma del payaso triste, una persona que se dedica a hacer reír a los demás, pero luego en realidad es una persona pues depresiva, afectada, cuando hasta donde yo sé lo que pasó precisamente es lo que tú dices, y que en el libro también comentas acerca de la enfermedad de Huntington, puede ser, y es que la persona que está padeciendo ese mal es perfectamente consciente de la, a falta una palabra mejor, desintegración de su cerebro, y que eso es lo que le pasaba a Robin Williams. Se estaba dando cuenta de que se estaba volviendo loco, de que ya no podía trabajar, de que ya no podía hacer reír, de que ya no tenía ningún sentido su vida y empezaba a considerarse un lastre para su entorno. Así es. Muchas de las enfermedades con las que nosotros trabajamos y que deterioran la cognición de una forma profunda, en algún punto el paciente deja de ser consciente de su realidad. Es lo que llamamos la anosognosia. Hay una minimización o una negligencia absoluta sobre los síntomas. Paciente profundamente amnésico, incapaz de recordar ni siquiera quién es la persona que está a su lado cuando es su hijo y que te dice que su memoria está perfecta, o incluso el paciente que ya no puede caminar y te cuenta que no quiere caminar porque no le apetece cuando lleva 5 años sin poder levantarse de una silla de ruedas, ¿no? En ese momento posiblemente el paciente está, entre comillas, protegido de una realidad que es devastadora, y ahí quien sufre mucho es la familia. Pero claro, estos procesos son lentamente progresivos, la mayoría de ellos. Y las personas, no todas las personas, pero hay muchas personas, sobre todo las que han sido cognitivamente muy competentes, que se dan cuenta rápido que algo está pasando. Y muchos años antes de que una enfermedad se instaure como tal, es decir, de que la diagnostiquemos, ya están sucediendo cosas. Quiero decir, 20, 30 años antes de que una enfermedad de Alzheimer sea una enfermedad de Alzheimer tal y como la conocemos, ahí ya están pasando cosas. Y hay personas que empiezan a notar que algo no está funcionando, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando son personas cognitivamente muy competentes, inmersas en un entorno cognitivamente muy exigente y empiezan a fallar. Claro, esta persona, como muchos otros, pues probablemente se dio cuenta, y no era precisamente un hombre tonto, probablemente se dio cuenta de hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla que es terrible, ¿no? Que es lo que le hace una enfermedad como tal a tu cerebro y a tu comportamiento, y eso mezclado con lo que le hace la realidad de lo que te va a suceder al sentido último, ¿no? de tu existencia, ¿no? Que eso es lo que vemos mucho en la enfermedad de Huntington. Sí, y es especialmente paradójico, precisamente el caso de Robin Williams, que como sabemos era una metralleta verbal, ¿no? Y era una persona que era famosa por improvisar mucho en sus escenas, precisamente por esa casi hiperactividad que pasó a ser hipoactividad, ¿no? Total. Entonces, para él tendría que ser súper evidente. Sí. Y como tú dices, cuando los enfermos casi es algo deseable, no tienen conciencia de lo que les está pasando, incluso puede haber personas con el cerebro roto felices y tranquilas. Absolutamente. Incluso con un mayor grado de felicidad a lo mejor de cuando tenían el cerebro perfectamente... Totalmente. Antiguamente es lo que en psiquiatría llamaban la bella indiferencia, ¿no? Que es un estado pues como del paciente está bien, está contento, él no nota nada. Quien lo padece es la familia. Es la antesala lo que es devastadora. Por eso antes comentabas lo del Huntington, que es una enfermedad a la que yo me dedico muy especialmente, que es una enfermedad, siempre digo, ¿no? Si alguien con voluntad hubiese diseñado una enfermedad a efectos de voy a destrozar la vida de alguien, hubiese posiblemente diseñado la enfermedad de Huntington tal y como es, ¿no? Una enfermedad genética que muchos años antes de que la tengas, la persona, si quiere, ya puede saber si va a desarrollar esa enfermedad que ha visto cómo acaba con su familia, porque es una enfermedad que se va heredando otras generaciones, ¿no? Entonces, fíjate, un escenario tan complejo como decidir, personas a priori sanas, como tú, como yo, si merece la pena saber esto para tomar determinadas decisiones en tu vida, pero cómo lidias con el conocimiento de que tú en determinado tiempo empezarás un proceso de desintegración progresiva, ¿no? Claro, esto es brutal. Y hay un trabajo extraordinario a hacer con estas personas que lo más sorprendente, yo siempre lo digo, sin pretender, que nunca lo hago, romantizar estos procesos, que en el fondo son obviamente terribles, ¿no? Pero, joder, mucha gente me dice, hostia, pero
estas personas con enfermedad de Huntington con las que tú trabajas, ¿no? Pues chavales de 20 años que se hacen las pruebas. Obviamente esto no es una analítica tipo te saco sangre y te lo digo, hay un proceso de preparación, de reflexión, etcétera. Pero ¿qué sentido tiene su vida cuando descubren esto? Y con el tiempo, después de trabajar mucho con Huntington, que me ha enseñado muchas cosas, siempre les contesto, la gente me dice esto, les contesto lo mismo. Les digo, ¿qué sentido tiene la tuya? Cuéntamelo. ¿No? ¿Qué sentido tiene la tuya? Hacer podcast. Pasarte todo el Tinder. ¿No? O sea, ahorita hacen... Por ahora, check en todo, sí. yo. ¿No? No. No, pero dices, claro, si miras hacia ti, hostia, o sea, te estás planteando qué sentido tiene la vida de alguien que ha descubierto, no le ha puesto fecha, pero se aproxima a algo aterrador que va a suceder. E irreversible. E irreversible. Y claro, yo muchas veces pienso, claro, es que lo contemplamos mal. Algo desolador y terrible e irremediable nos va a pasar a todos. No sabemos cuándo, pero nos va a pasar. Y a pesar de ello vivimos como si no supiésemos qué va a pasar, a base de checar el Tinder, escribir un libro, hacer un podcast e irse a la playa. Entonces, cuando trabajas bien el proceso de descubrir que tendrás una enfermedad como esta, cuando elaboras bien este proceso, eso denota lo importante del acompañamiento psicológico y demás, estas personas encuentran un sentido muy profundo a su vida. Un sentido que posiblemente tú y yo descubriremos el día de mañana cuando nos confirmen que nos está pasando algo irreversible y digamos, hostia, pues quizás debería haber empezado hace un tiempo a hacer otras cosas, ¿no? De otra manera. O dicho de otro modo, ¿no? Si mañana te lo dijesen, ¿volverías a vivir la vida tal y como la estás viviendo? ¿Echarías algo en falta? ¿O te cabrearías porque dices, joder, con lo bien que me lo estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, a veces descubrir este tipo de cosas puede dar un sentido a la vida que nos olvidamos que está allí. Y hay un caso en el libro que relatas de un paciente con enfermedad de Huntington hereditaria también. Pero ¿has definido ya lo que es para que la gente que nos escucha sepa lo que es la enfermedad de Huntington? Porque hemos hablado de ella. La enfermedad de Huntington es una enfermedad genética. Es una enfermedad que, dentro de la genética, es una enfermedad que sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Eso significa que si tu padre o madre tiene la enfermedad, es porque tiene una mutación genética, y de modo que los hijos, los descendientes, si heredan la mutación que tiene el padre, tendrán también la enfermedad. No necesitas más combinaciones. De modo que un hijo de una persona con enfermedad de Huntington siempre nace con un riesgo de 1 entre 2, del 50% de haber heredado la mutación. Es una lotería dantesca. Es una enfermedad que, a diferencia de otras enfermedades degenerativas, empieza en gente joven, casos graves incluso en niños. En torno a los 30-35 años de edad es la edad más típica de aparición. Es una enfermedad que se caracteriza cuando está plenamente instaurada porque el paciente tiene muchos movimientos involuntarios que recuerdan a una persona bailando, que caminan como si estuviesen borrachos, que asocia de forma concurrente un deterioro cognitivo progresivo y muchas alteraciones neuropsiquiátricas, algunas extremadamente complejas, con irritabilidad, agresividad, ideas delirantes, etc. Y que años antes de que la enfermedad sea ya muy obvia, a nivel cognitivo y conductual ya empiezan a suceder una serie de cambios, ¿no? Entonces, claro, fragmenta tu vida en un momento, en una edad que es horrible, porque es cuando hay planes de futuro, es cuando, etcétera, son personas jóvenes, supervivencia media de unos 15 años, y donde una de las causas principales de fallecimiento de las personas con esta enfermedad es el suicidio. Al ser genética, las personas mayores de edad pueden decidir si quieren someterse a una prueba. Es un acto voluntario suyo que permite desvelar si han heredado la mutación y, por lo tanto, si desarrollarán la enfermedad en el futuro, ¿no? Y es lo que se llama, pues, portadores asintomáticos de la mutación, que, entre otras cosas, nos ayudan mucho a estudiar o a comprender qué sucede en el cerebro en contexto de una enfermedad degenerativa muchos años antes de que la enfermedad ya esté ahí, ¿no? Pero claro, más allá de lo estrictamente médico, lo que este tipo de enfermedades supone es un impacto en la persona a nivel existencial brutal. Entonces el Huntington, grosso modo, es esto. Y en el libro cuentas la historia de, si mal no recuerdo, un chico de 20 años con posibilidades
de heredar la enfermedad y que decidió afrontarla sin conocer si la padecía o no, pero ayudando a la gente y colaborando con vosotros, ¿no? Un chico vitalista, entusiasta, y poco a poco, de repente, se fue convirtiendo, pues como decías tú, ¿no? En una bomba de relojería, en una persona agresiva. Sí, este chico es un chico que desarrolló un cuadro sumamente atípico. Es un chico que le pasó algo que nunca había... O sea, existe, está reportado en la neurología, sobre todo en epilepsia. Este chico le sucedió algo que es muy espectacular, que es que se descubrió un día a su doppelganger, a un doble de sí mismo. O sea, era un chico que era muy vital, que precisamente eso, él sabía que tenía la mutación, de hecho. Ah, sí, lo sabía. Sí, él lo sabía. Sí. Y él venía porque quería contribuir a la ciencia, o sea, era un crack. Su padre aún estaba vivo por aquel entonces, ya estaba muy enfermo, pero conforme fue pasando el tiempo, recuerdo que él venía preocupadísimo porque notaba una forma de violencia extrema que iba creciendo en su interior. Él tenía unas katanas colgadas en casa y sentía un miedo atroz de poder usarlas contra su novia y su hija. Y pedía ayuda a gritos, lo cual era una situación muy impactante, ¿no? Y en el transcurso de la aparición de estos síntomas y de todo un cuadro depresivo muy grotesco, él empezó a tener unos episodios por la noche donde se veía a sí mismo tumbado en la cama, que es una experiencia que mucha gente ha tenido. Parálisis del sueño, ¿no? Parecida a la parálisis del sueño. Ah, sí. No, pero como más viaje astral. Exacto, o cosas de estas. Es más viaje astral. Él se veía a sí mismo inerte en la cama, pero se sentía en el techo. ¿De acuerdo? Pero ese no era el problema. El problema es que conforme pasaron las semanas, volvió a tener esta experiencia. Ahora ya no refería que él se veía en la cama, sino que refería que el de la cama le había echado de su cuerpo y él, estando en el techo, veía como esa forma física que estaba en la cama, que era él, pero que él no sentía como si fuese él, empezaba de algún modo a tener un sexo violento con su novia. Y el problema es que eso realmente estaba sucediendo. Es decir, su cuerpo físico estaba teniendo relaciones sexuales de una forma mucho más agresiva, que incluso la novia se le intentaba quitar de encima, y él esto lo contemplaba desde fuera. De modo que ya había como dos personas conviviendo, ¿no? Y él sentía que ese otro yo, que físicamente era como él, no era él, era una consciencia distinta. A este fenómeno se le denomina eautoscopia. Es un fenómeno atípico, pero reconocido, reportado en la literatura, que aparece en múltiples libros, como el doppelganger, que es el doble maligno de uno mismo, ¿no? Y fue un fenómeno espectacular. O sea, me pareció... Bueno, es uno de estos casos que de algún modo me han alimentado la ilusión de escribir el libro y contar, pero me parecen cosas fascinantes de descubrir, más allá del interés por la enfermedad, de decir, ostras, lo que es capaz de hacer un cerebro que empieza a estropearse, ¿no? Sí, de hecho tú dices en el libro que tu padre tiene mucho interés en lo paranormal y en el misterio, y que tú te has acercado a ese campo desde un punto de vista más científico, y te has dado cuenta de que hasta la fecha no has encontrado nada que tú no puedas explicar por una disfunción cognitiva, ¿no? O neurológica. Sí, así es. Mi padre es ahora quizás un poco menos, pero cuando era crío era un flipado de todo lo paranormal. Me acuerdo de las revistas estas Más Allá, Enigmas, no sé Año qué. Cero. Año Cero, JJ Benítez. Caballo de Troya. Eso es. Yo todo esto lo había... Y unos debates ahí tremendos. Además, mi padre, que es un hombre muy inteligente, una cosa no quita la otra, pero él es un gran experto en mundo... filosofía oriental, yoga, todo esto. Él ha escrito libros en torno a esto, de modo que te puedes imaginar el tipo de conversaciones que habían en mi casa. Era una película, ¿no? Y yo en algún momento, siendo bastante crío, me empezó a parecer todo bastante cuestionable, pero cuestionable no en el sentido de esto es mentira, en el sentido de esto existe pero no lo explicamos correctamente, ¿vale? Pero yo no sabía nada del cerebro. Cuando por primera vez me topé con un libro de casos clínicos, la forma en que se contaban y lo que sucedía, es cuando, también era bastante crío ahí, pero es cuando me obsesioné con todo esto del cerebro. Es cuando me di cuenta de que, ostras, lo que los trastornos cerebrales eran capaces de hacerle a la conducta, al comportamiento, las sensaciones, etc., podían posiblemente explicar muchas situaciones que denominamos paranormales.
Y de hecho había muchos reportes de fenómenos a priori paranormales que tenían una explicación estrictamente médica, ¿no? Entonces yo, obviamente, no me dedico a las cosas paranormales, pero sin querer te encuentras en este trabajo con una infinidad de casos que son el paradigma de un fenómeno paranormal. Y ahí te das cuenta de que tiene toda una coherencia el aspecto que adquiere el fenómeno paranormal cuando entiendes cómo funciona un cerebro. Eso no significa, pues esto salió hace poco en un periódico y hay quien se enfada un poco, eso no significa que quien tenga una experiencia paranormal tenga el cerebro estropeado. Yo lo que vine a contar es, cuando un cerebro se estropea, especialmente depende de cómo se estropee, pueden pasar cosas que son tal cual un fenómeno paranormal. Pero un cerebro puede fallar en muchos momentos. Pero cuando voy a coger algo y se me cae, pues ha fallado el cerebro. La mano ha fallado porque ha fallado. Y a veces puede fallar momentáneamente y suceder cosas sin que tengamos el cerebro estropeado. Entonces sí, lo que decías de yo hasta el día de hoy, yo soy un gran escéptico con muchas ganas de creer. Hasta el día de hoy no ha sucedido. Y es algo que me fascina. Y yo, más que generar un debate de confrontación, precisamente a las personas que les interesen estos temas o que hayan tenido experiencias, les diría, no os consideréis enfermas, porque no es una enfermedad, no estoy hablando de una ruptura del cerebro, pero es sumamente interesante explorar hasta qué punto un cerebro incluso sano es capaz en determinados contextos de que nos sucedan este tipo de cosas. Y si en algún caso no tenemos explicación, pues ya iremos a ver qué pasa. Te has descrito exactamente como me describo yo también, como un gran escéptico deseando creer y abierto a creer, a que me convenzas y decir, pues aquí estuvo un medium y yo tenía todas las ganas del mundo de creer. Al final eso no sucedió. Voy a darte un argumento para apoyar tu tesis de que el hecho de que vivas una experiencia paranormal no quiere decir que tengas el cerebro estropeado. Y es que al menos todo el mundo que yo conozco ha vivido una experiencia paranormal determinada. Lo que pasa es que la tenemos tan naturalizada precisamente que no la identificamos como paranormal. Pero ¿quién no ha tenido un déjà vu? Absolutamente. Y eso es una experiencia paranormal. Tú nunca has estado aquí. Haces un viaje a Dubái donde no has estado nunca y de repente vives una situación que dices, yo esto ya lo he vivido, es imposible. Pero en cambio, en determinadas formas de epilepsia, el lóbulo temporal, los déjà vus suceden constantemente. Ergo, algo tiene que ver el lóbulo temporal con el fenómeno del déjà vu. Es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No sabemos con exactitud, pero sí que hay posiblemente... Esto me lo preguntaron no hace mucho. Yo no soy un experto en déjà vu. Déjà vu es una forma de paramnesia, es una alteración de la memoria, que denominamos paramnesias. Entre las distintas cosas que deben suceder para precipitar el déjà vu, una que es incuestionable es que hay un fallo en la actualización. ¿Qué significa la actualización? Nosotros damos sentido a la realidad, entre otras cosas, porque utilizamos conocimiento previo y lo situamos en un momento en el tiempo. Si yo eliminase de mis recuerdos el hoy y el ayer, viviría en anteayer, pero ese anteayer sería hoy. ¿De acuerdo? Pero yo tengo conciencia de ese recuerdo que es de anteayer. Yo puedo no solo saber qué pasó, sino puedo saber cuándo. Esto que parece una obviedad, dices sí, pero ¿cómo lo hace el cerebro? Para distinguir un recuerdo de hace 2 días de uno de hace un día. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo no se confunde y se cree que ha sido ahora? O cuando yo vivo algo ahora, ¿cómo le pone la etiqueta de que es ahora y no ayer? ¿Vale? Claro, estas aparentes cosas normales, para que sucedan con normalidad y de esta forma, para que yo me sienta sentado en la silla donde estoy ahora, el cerebro está haciendo un montón de cosas que hemos normalizado, que no nos parecen espectaculares. Lo espectacular es que una persona vea a su doppelganger, ¿no? Entonces el déjà vu posiblemente es una pequeña desincronización en algún momento en este proceso de actualización, donde tú estás viviendo una realidad y nos podríamos imaginar que este proceso de etiquetar en el tiempo el cuándo, pues ha fallado. Y la sensación que la acompaña es, yo esto ya lo he visto. Esto nos sucede mucho, la gente no se da cuenta con los sueños. Hay mucha gente, le diría a la gente que se fijase, muchas veces sueñas algo y dices, hostia, es que esto es un sueño que lo he tenido muchas veces, ¿no? No, lo has tenido hoy. O te parece, cuando despiertas, recuerdas un sueño como si lo hubieses tenido hace tiempo. Y lo has tenido hoy. Toda esta noche has soñado todo eso.
pero el punto temporal donde en tus recuerdos has situado el sueño, ostras, yo es que una vez soñé que tenía un accidente con avión, te despiertas un día pensando, pero esto no ha sido hoy, porque no, lo has soñado hoy, tío. Y luego hay otro fenómeno, que en el libro también comento, que es cómo falseamos nuestros recuerdos. Entonces, claro, una cosa es la sensación del déjà vu que hemos tenido todos y que es muy curiosa, ¿no? De decir, hostia, una familiaridad muy curiosa. Pero luego es cuando tú con el tiempo recuerdas, cuando tú con el tiempo le preguntas a la gente si ha tenido una experiencia paranormal y te la cuentan, etcétera, lo que recordamos es una transformación, no diré grotesca, pero es una transformación brutal de la realidad. O sea, es un falso recuerdo, es algo que constantemente hacemos. Entonces, claro, ¿qué sucedió realmente cuando a alguien te sucede lo que le sucedió realmente? Yeah. Es algo muy complicado de averiguar. Y luego está, por eso muchas veces uno recuerda un momento, rememora un momento con los amigos y los amigos empiezan a decir que eso no fue así, hombre, estaba yo allí. Exacto. Yo pongo el ejemplo clásico que ponemos todos, que es el golpe de Estado, ¿no? El 23F, que mucha gente recuerda haberlo visto en la tele en directo y nunca se emitió en directo por la tele. Es un falso recuerdo. Falsos recuerdos lo hacemos todos. Nuestros recuerdos no se almacenan como una fotografía en un cajón, que la voy a buscar, la saco y ahí está, sino que es una especie como de fragmentación de información que el cerebro reconstruye. Es un proceso activo y en la reconstrucción participan muchos procesos, sobre todo a nivel probabilístico. Utiliza conocimiento previo para darle sentido a lo que está, a esa imagen que está reconstruyendo, y eso transforma la realidad. Es como cuando haces el juego este del teléfono. El teléfono roto, ¿no? Sí. Eso es una evolución mal hecha de un experimento de un psicólogo adelantado a su tiempo, que se llamaba Bartlett, de apellido, que diseñó lo que se llamaba una historia, que se llama la historia de los fantasmas. El tío contaba una historia y la gente la tenía que contar al cabo de unos minutos a otra persona, al cabo de unas horas. Bueno, y eso se hacía con todo un grupo de gente. Cuando pasados unos días le pedías a la gente que recordase la historia, todo el mundo la recordaba del mismo modo. Y cuando digo del mismo modo, era transformando los mismos elementos. En algunos casos omitían los mismos elementos y los que transformaban los transformaban por igual. ¡Ostras! Esa historia está llena de una serie de matices muy extraños para lo que sería nuestra forma de entender el mundo. Hay elementos sobrenaturales, mal explicados, dentro de algo coherente. Pues en el proceso de recuerdo, esos elementos se transforman, desaparecen, como si no hubiesen estado, o simplemente se transforman en algo que cuadra con nuestra forma de entender el mundo. Hay un momento en el que sale como una sustancia de la boca de alguien y la mayoría de gente lo que recuerda es que hay un fuego ardiendo que sale humo, que es algo mucho más coherente para nuestra forma de entender. ¡Ostras! En uno de estos programas del misterio, yo escuché hablar de un tal Rudolf Fens, el viajero del tiempo, o algo así. Yo no conozco los detalles, simplemente recuerdo eso, Rudolf Fens, el viajero del tiempo. ¿Cuál es el tema? Que en el libro relatas un caso de una persona que viaja en el tiempo, porque si mal no recuerdo es una mujer que va caminando por las calles de Barcelona y de repente lo ve todo antiguo. Y ve carruajes y los edificios antiguos, la gente con ropas antiguas, los coches se convierten en carruajes. Es fascinante. Sí. Hay algunas formas de alucinaciones que llamamos pedunculares, donde todo el entorno en el que está inmerso el individuo, la persona, cambia dramáticamente, ¿no? Y la persona pues, puede tener esta experiencia de que de pronto la plaza, la ciudad, la calle donde está el edificio es un entorno completamente distinto y las características que puede adquirir el entorno pueden ser, pues, como pasa a esta mujer, del siglo pasado. Yo tengo un paciente hace poco que es distinto, pero para que veas el fenómeno, lo curioso que es, su alucinación peduncular es que cuando está mirando la tele, programas de estos de concursos, de pronto él está en el plató. Mira su casa y todo es el plató. Y entonces le dice a su mujer, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? Y él ve esto, ¿no? Y luego hay otros fenómenos en la relación al tiempo, lo que se llaman las amnesias globales transitorias, los trastornos también disociativos. Son personas que durante un periodo de tiempo, que puede ser más corto o más largo, siguen funcionando con aparente normalidad, pero hacen un cuadro totalmente amnésico de lo que ha estado sucediendo. Es como si no estuviesen allí. Son personas que te dicen, yo he salido de casa y de pronto estoy en Madrid.
Y eso es que he viajado en el tiempo. No, esto es que has hecho un cuadro de amnesia global transitoria. Pero si lo hubiese hecho, perdón, no hubiese podido coger un ave, etcétera, así, porque la gente que tiene estos cuadros sigue funcionando con normalidad. Hay un caso descrito de un cirujano que realiza toda una intervención quirúrgica, pero está teniendo un episodio de estos. Entonces él no sabe cuándo, de pronto, dónde está, cómo ha llegado allí, etcétera. Ostras. ¿Y qué hace en ese momento? ¿Qué hizo? No lo sé. Supongo que ponerse muy nervioso. No sé, porque está operando. Por eso te pregunto. Ya. Yo espero que no le pase a hacerlo lo haría nadie. bien, pero esto en determinados tipos de epilepsia, por ejemplo, se ve gente que va conduciendo, ¿no? Y entonces ellos te explican, yo iba conduciendo y de pronto aparecí en Valencia. Justo, te lo iba a decir eso, porque es un caso típico paranormal. Exacto. Y dices, no, tú ibas conduciendo y no es que apareciste, es que fuiste hasta Valencia. Lo que pasa es que has hecho una amnesia, ¿no? Porque entonces, ¿cómo lo hice para ir conduciendo sin equivocarme? Pues porque una de las características de estos episodios es que la persona sigue funcionando con total normalidad y puede hacer cosas tan complejas como conducir hasta Valencia o una intervención quirúrgica. Joder, y otro caso que me volvió loco que relatas en el libro es el de un señor que asegura haber recibido la visita de 12 frailes encapuchados, Sí. sin rostro y sin piernas. Pero es que eso es la Santa Compañía. Sí. Eso es la Santa Compañía. Sí. Eso es para quien no lo sepa, que no creo que pille nuevo a nadie, pero es un caso paranormal, mítico, legendario en Galicia, de donde yo soy. Sí, sí. Es que una cosa muy curiosa, y eso ya lo pensaba yo cuando era crío, antes de descubrir todo esto, pero cuando me discutía con mi padre, es lo mucho que se parecen los fenómenos paranormales transculturalmente y a lo largo del tiempo. La imagen prototípica de un ente, de un fantasma, no ha cambiado mucho en el tiempo. La falta de un rostro o la sábana o que flota o que cruza paredes, tal y cual. Entonces, lo curioso es que cuando lo ves en estas enfermedades se repite el mismo fenómeno, ¿no? O sea, yo he visto gente explicarme pues esto, ¿no? Como ve seres sin cara que van cruzando las paredes, etc. El caso de este señor era muy espectacular, pero es algo que vemos con bastante frecuencia, ¿eh? Porque él lo contaba con mucha sorpresa. Además, el fenómeno me parecía de una potencia brutal. Y el tío decía, yo estaba en casa y de pronto empezaron a entrar unos frailes. Y era esto, ¿no? Eran unos frailes, iban cubiertos, no tenían cara, es decir, no había nada. Y él todo sorprendido. Bueno, una característica de algunas enfermedades que asocian a alucinaciones es que no tienen miedo. Claro, tú ahora de pronto entran aquí 12 frailes sin cara y tú y yo salimos por la ventana esta de aquí atrás, ¿no? Gritando. La gente se queda un poco como sorprendida y ya está. ¿Qué hizo este señor? Les puso la mesa. Eso es buenísimo. Puso 12 platos, Puso 12 ¿no? platos, ¿no? Sí, claro. Y se puso a cocinar como un loco Sí, para... Y después, de pronto ya no estaban. Y entonces tú les preguntas, ¿no? Dices, pero ¿cómo llegaron? ¿Por qué vinieron? ¿Cuándo se fueron? ¿No te parece extraño? Ya, no sé. Te das cuenta de que además de la alucinación hay una disociación entre lo que está sucediendo y cómo eso emocionalmente deja de reverberar, lo cual ya te está diciendo que muchas otras cosas están fallando. Este señor tenía un cuadro de demencia asociado a una enfermedad de Parkinson, si no recuerdo mal, que es algo muy parecido a lo que sucede en la demencia con cuerpos de Levy, y era el precipitante de este tipo de alucinaciones visuales complejas, estructuradas, que llamamos, que las vemos mucho, tanto en el Levy como en formas de Parkinson más o menos evolucionadas. O sea, es así la demencia asociada al Parkinson. Sí. Es muy frecuente. De hecho, en la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que mucha gente piensa, pues un señor mayor que tiembla. Punto 1 es que la mitad de los pacientes con Parkinson no tiemblan. Punto 2, afecta también a gente joven. Un ejemplo es Michael J. Fox. Y punto 3, más allá de una enfermedad del movimiento, que lo es una enfermedad que asocia múltiples síntomas cognitivos y conductuales. No en todas las personas, pero sí en una proporción importante. Y de entre ellas, las alucinaciones inicialmente menores, que llamamos, y en muchos casos con el tiempo estructuradas, son muy frecuentes. Y dentro de las menores hay un fenómeno paranormal, que son lo que llamamos alucinaciones de presencia. Y es que la persona nota constantemente una presencia detrás suyo que la acompaña. Siempre es detrás de uno o el otro hombro y se gira para mirarla. Y en etapas a veces más evolucionadas, la alucinación de presencia también define otro fenómeno paranormal, que en neurología llamamos Phantom Border Illusion, que la persona nota que seguro hay alguien dentro de casa, una presencia está en casa.
No la ve, pero siente que está ahí. Y cuando les preguntas, pues te cuentan, pues posiblemente sea mi padre que murió hace un tiempo, pero ellos notan esa presencia. Sí, otra persona veía a sus padres en el sofá. No interactuaba con ellos, pero los tenía allí. Eso en el es. sofá. Y hace pocos días vi una señora en uno de los casos más espectaculares en cuanto a alucinaciones. Esa mujer estaba aterrorizada. Esta mujer sí, o sea, me decía, yo no puedo ya vivir así. Y lo que le sucedía es muy espectacular. Ella, lo último que le sucedió es que un día se despertó por la noche. Primero empezó a notar presencias que la acompañaban. Luego empezó a tener esta sensación de que había alguien en casa. Y luego se despertó un día por la noche y vio alrededor de su cama, pues también como a 12 personas, un número de personas que la estaban mirando. Entre esas personas le pareció reconocer que uno era su marido, pero su marido había muerto hacía 20 años. Perdón, las alucinaciones de esta persona empezaron porque notaba que unos entes invisibles le tocaban las piernas. ¿De acuerdo? Entonces, durante la noche aparecieron estas figuras y conforme fueron pasando los días, esas figuras empezaron a tocarla. Y ella describió que la sensación era la misma que había llevado tiempo notando. Hasta el punto que una de esas figuras, que ella creía que era su esposo, la agarraba por los tobillos y la estiraba para tirarla de la cama, ¿no? O sea, era un cuadro de una complejidad brutal. No sucedía en el contexto de una parálisis del sueño, sino que era un cuadro alucinatorio sumamente complejo, ¿no? Esos fantasmas que te agarran de los pies para arrastrarte de la cama, como incubos que se meten por la noche. Es tremendo. Era una enfermedad con cuerpos de Levy. Y hemos mencionado un par de veces la parálisis del sueño, que es súper común. Sí. Todos conocemos, y tú mismo experimentaste una ocasión una parálisis del sueño. ¿Qué es lo que pasa ahí? La parálisis del sueño forma parte de lo que llamamos parasomnias, son trastornos de alguna etapa del sueño, posiblemente de la fase REM, que es una fase en la que se produce la vivencia de los sueños y en la que hay como una desconexión entre la actividad mental, que es muy activa, estamos soñando, y la actividad física, que estamos completamente inertes, ¿no? Con una hipotonía total. El mecanismo exacto yo ahora mismo no lo sé explicar, pero en la parálisis del sueño la persona despierta y no se puede mover, como dice el nombre. Eso ya de por sí impresiona. Pero lo que más impresiona es que una proporción muy importante de personas con parálisis del sueño, en el contexto del instante que precede a que pueda empezarse a mover, tiene alucinaciones visuales muy complejas que muchas veces, además, son muy estereotipadas. Hay una sensación de que hay alguien maligno en la habitación que te está mirando, llegan incluso a verlo. Muchas de estas personas refieren a una sensación de opresión en el pecho y algunas llegan incluso a ver una figura fantasmagórica, diabólica, un animal postrado encima del pecho que no te deja respirar, ¿no? Por eso ilustro yo en el libro, no sé si lo puse al final o no, de hecho, un cuadro que se llama La pesadilla, donde se ve perfectamente una mujer tumbada con esa especie de incubo encima del pecho. Te confirmo, está incluido. Entonces es un fenómeno también totalmente transcultural. En sánscrito la palabra mare hace referencia al demonio que entra de noche y se pone encima de tu pecho para inmovilizarte e intentarte matar. Y de ahí viene el vocablo inglés de nightmare, que hace referencia a las maras nocturnas, que son las pesadillas. La parálisis de sueños es muy espectacular y a mí me pasó en contexto de pandemia. Y me acuerdo que lo cuento, ¿no? O sea, yo había echado una siesta, nunca he hecho siestas porque me sientan fatal, y por la noche, que no tenía del todo sueño, en el instante en que me parecía que aún no me había dormido, pero en realidad ya había sucedido, noté una sensación de rotación brutal, como si la cama estuviese dando vueltas, y para pararla, porque me generaba náuseas, quise sacar un brazo como quien quisiera parar algo que se está moviendo. Y al querer mover el brazo vi que no podía moverme. Entonces, muy como el borracho que saca la pierna para anclar. Eso es. Exactamente eso. Y claro, cuando vi que no me podía mover, entonces me di cuenta de que estaba abriendo entonces los ojos. Y que no estaba mirando hacia arriba como yo creía, sino que estaba de lado, totalmente inmóvil. Y recuerdo que pensé, o tienes un ictus o tienes una parálisis del sueño. Lo más probable es lo segundo. Si ahora aparecen monstruos, estate tranquilo. No aparecieron monstruos. Pero sí que al día siguiente y varios días después tenía miedo de ir a dormir. O sea, la experiencia fue espantosa. O sea, realmente es como una pesadilla lúcida, ¿no? Sí, algo así. Sí.
Sí, lo curioso es por qué asocia estos tres componentes, ¿no?, tan estereotipados de, 1, parálisis, 2, esa opresión en el pecho, ¿no?, que ha dado nombre a 50.000 seres malignos en todos los idiomas del mundo que refieren exactamente a esto. Un bicho que se te pone en el pecho cuando duermes. Y 3, la alucinación, ¿no? Esto es un fenómeno curioso. Pero es que yo lo relaciono también con que hay muchas pesadillas que son Totalmente. también pues estereotipadas, como has dicho. A mí me preguntaron, hace poco hice un Q&A, un preguntas y respuestas del podcast, y alguien tuvo la felicidad de preguntarme por una pesadilla recurrente. Digo felicidad porque es una buena pregunta. O sea, ¿tienes una pesadilla recurrente? Y yo le decía que sí, que era que tenía una pelea. Y yo, los puñetazos que yo daba, yo me defendía y mis golpes no tenían ningún efecto en la otra persona. Era como si mis puños fuesen de mantequilla, si mis piernas fuesen de mantequilla. Lo hemos soñado muchas personas. Por ejemplo, que por cierto, recurrente, después de hablar contigo, o no. Eso es, recurrente, no lo sé. Así es. Pero lo que sí sé es que esa pesadilla, está ahí. O la de que se te caen los dientes, todas estas pesadillas a las que Freud les buscaba una explicación, ¿no? Y yo entiendo que eso guarda relación con que la parálisis del sueño también se reproduzca de la misma forma. Y posiblemente guarda relación en alguna de las interpretaciones que hacemos en cuanto a qué o por qué soñamos, ¿no? No sabemos muy bien por qué soñamos. Sabemos lo que sucede en las fases del sueño, sabemos que dormir y soñar es algo importante desde el punto de vista de la actividad neuronal, de la reparación neuronal y toda una serie de procesos fisiológicos imprescindibles. De hecho, si no dejas dormir a alguien o cualquier animal muere, termina muriendo. Y si alteras la etapa en la que soñamos, el sueño REM, no se consolidan aprendizajes del día siguiente. Son los mecanismos que explican los trastornos de memoria en la depresión, por ejemplo. En la depresión hay un trastorno de la fase REM. Pero el contenido mismo de la pesadilla o del sueño incluso... Entonces, a mí hay una idea, esto nadie tiene la respuesta, pero hay una idea que me parece interesante, tiene un matiz un tanto evolucionista, ¿no? Tiene que ver primero, los animales sueñan, cualquiera que haya tenido perro ha visto a sus perros soñar. Y no deben soñar cosas muy distintas de lo que habitualmente soñamos las personas, porque suelen ser sueños inquietos o con emoción intensa, ¿no? El perro ladra, intenta correr, cosas de este tipo. Entonces, cuando recordamos los sueños, sí es cierto que en la mayoría de los casos lo que recordamos son sueños con un gran carácter emocional, por intenso, por pánico, por excitante, y que podríamos decir llenos de elementos muy primarios. Sobrevivir, luchar, reproducirse, ¿no? Entonces, una hipotética explicación a cuál podría ser uno de los mecanismos que explicasen el por qué soñamos es que el sueño fuese un simulador. Un simulador de una realidad en la que es difícil entrenarse de otra forma. Y ese simulador nos pone en contextos que el aspecto que adquieren ya depende de lo que uno tiene dentro de su cabeza, pero digamos, los elementos comunes son muy primitivos y son muy como de, quizás en cierta medida garanticen o sean adaptativos, garanticen la supervivencia. Desde que somos bastante críos tenemos sueños eróticos o profundamente pornográficos, ¿no? Y aún no hemos descubierto el sexo, ya lo estamos haciendo en sueños. Y hemos peleado, sobrevivido, escapado, nos hemos ahogado, todo este tipo de cosas. Es una posibilidad que quizá por eso le da este carácter un tanto estereotipado. ¿Y qué importancia le atribuyes tú al contexto pandémico en tu parálisis del sueño? ¿Crees que puede haber influido el momento en el que estábamos? Hombre, yo que como soy un poco flipado con todas estas cosas del cerebro y demás, pues me miro a mí mismo, ¿no? En muchas ocasiones y yo en el contexto pandemia, más allá de lo obvio, que el aislamiento social y sensorial tuvo consecuencias dantescas en personas vulnerables a nivel de salud mental, en personas con enfermedades degenerativas y que desenmascaró problemas de salud mental en muchísima gente. Más allá de esto, yo recuerdo que, por ejemplo, la percepción del tiempo en mi caso se alteró completamente, creo que en la de mucha gente, ¿no? La conciencia del paso del tiempo que tenemos en tiempo de pandemia, cuando tú eras retrospectivamente, habría pasado tiempo, ¿no? Pero yo creo que era retrospectivamente, pero no hacía tanto. Hostia, yo no tenía la sensación de llevar tanto tiempo encerrado.
era una cosa como difuminada, ¿no? Y las horas a lo largo del día no se comportaban igual que cuando sales a trabajar, etc. Las personas mayores, cuando las ingresas por cualquier motivo a un hospital, por cualquier motivo, es relativamente frecuente que hagan cuadros que llamamos confusionales, de delirium, de alucinaciones, se desorientan totalmente, porque les estamos alterando los ritmos circadianos, noche, día, horarios, etc. Y de algún modo no hicimos cuadros confusionales aquí en sí, pero la pandemia nos impuso esto, ¿no? Un cambio dramático y eso en cierta medida, nos trastornó, entre comillas. Entonces yo creo que dentro de estos cambios en los ritmos circadianos, etcétera, en el sueño-vigilia, eso jugó un papel central en que yo, en el contexto de una siesta, del efecto que tuvo haber hecho una siesta en cuando por la noche me fui a dormir, hiciese una parálisis del sueño. Yo creo profundamente que sí. ¿Por qué o cómo sucedió el fenómeno? No lo sé. Antes decías que si un científico malvado decidiese crear una enfermedad para torturar al ser humano, sería la de Huntington. Posiblemente. Pero en el libro dices que la peor enfermedad neurodegenerativa que existe, si no me equivoco yo, y si el nombre es correcto, es la de Creutzfeldt-Jakob. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, a ver, esta enfermedad es una enfermedad priónica que mucha gente conoce sin querer porque es la enfermedad de las vacas locas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, las enfermedades priónicas pueden ser esporádicas, la mayoría de los casos, pero también pueden ser por contaminación con tejido infectado, como fue el caso de las vacas locas, que al principio eso ya está erradicado. Y luego hay formas genéticas, pero en la mayoría de los casos son esporádicos. A ver, yo cuando digo que el Huntington no hay una enfermedad peor que otras, o sea, de hecho, esto muchas veces la gente lo pregunta, ¿no? ¿Cuál es la peor enfermedad? Y yo me atrevo a decir esto, pero en el fondo es ridículo. La peor enfermedad es la que te toca vivir, punto. Pero sí que es cierto que el Huntington lo que te hace durante tanto tiempo es terrible. Quiero decir, eso es una opinión muy personal, pero quizás hay enfermedades que duran tanto tiempo que es dantesco lo que sucede. Son demasiados años de sufrimiento. Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad, es una demencia rápidamente progresiva que acaba con la vida de una persona en un periodo de 3 meses, 6 meses, 1 año. Es una enfermedad que la persona está bien y empieza a desarrollar un cuadro de deterioro cognitivo rápidamente progresivo, generalmente cognitivo y motor, y literalmente la persona se hace lo que se llama una encefalopatía espongiforme. El cerebro se destruye de una forma brutal y la persona muere, y es una enfermedad que no tiene ningún tipo de tratamiento más allá de lo estrictamente paliativo, para que la persona sufra lo mínimo ante un escenario que es totalmente desolador y muy, muy rápido. Entonces, uno de los casos que aparecen en el libro era una paciente con una Creutzfeldt-Jakob, donde para mí lo más brutal de ese caso era los errores diagnósticos que habían sucedido en torno a él, ¿no? Una persona que precisamente había consultado primero en urgencias de psiquiatría porque de pronto veía que su casa no era su casa. Era igual que su casa, tenía los mismos muebles que su casa, pero esa no era su casa, alguien la había metido allí. Esto se llama paramnesia reduplicativa del lugar. Y esta misma mujer es la que a los pocos días empezó a ver a sus padres sentados en el sofá, sin decir nada, aunque llevaban no sé cuántos años fallecidos. Y posteriormente unas entes que cruzaban las paredes, los entes, cubiertos con una túnica blanca como fantasmas. Claro, esta señora contó esto y la ingresaron en psiquiatría, pero le dijeron que esto no era psiquiátrico, podría ser depresión, le dieron antidepresivos y quizás tenía algún tipo de deterioro vascular. Eso que hablábamos antes de las lesiones hipóxico-isquémicas crónicas, pues le dijeron que tenía esto. Entonces, claro, cuando yo la vi, la exploré, pensé en 2 opciones, pero obviamente ninguna era la que habían dicho los que le habían visto. Habían dicho Alzheimer también. Y luego, perdón. Cuando yo la derivé a un siguiente paso, antes visitaron otro centro, porque ya tenían la visita concertada y les dijeron que era Alzheimer. Entonces ya ahí es cuando me volví loco. Y dije, vamos a ver, o sea, no tengo claro lo que es, pero dudo entre 2 cosas, pero sé muy bien lo que no es. Entonces pensé, es que esto es dantesco. Y efectivamente, lamentablemente tenía razón yo con mi primera opción, que es la que me daba más miedo, porque siempre impresiona mucho cuando
ves un Creutzfeldt-Jakob, porque sabes que es algo que vas a tener que comunicar algo, es no solo tenemos una enfermedad degenerativa irreversible, sino que esto va a ser dramáticamente rápido. Y así fue. De hecho, hay un momento en el que la ve el que tú calificas como tu mentor, Sí. de nombre polaco, ruso, Sí. ¿no? Sí. ¿Cómo era? Es Jaime Kulisevsky. Kulisevsky, y lo identifica Al enseguida. instante. Sí. Eso además fue una... Yo recuerdo muy bien ese día. Yo había visto a esta persona hacía pues 1 o 2 semanas. 2 semanas, porque la semana siguiente es cuando fueron a este otro centro. Yo me quedé como, wow, esto obviamente es un problema grave, y pensé, o es algo, o es una demencia rápidamente progresiva, o es un Creutzfeldt-Jakob, o es lo que se llama un síndrome paraneoplásico. Tiene un tumor en alguna parte del cuerpo y está habiendo una respuesta autoinmune que está dañando el cerebro. Entonces, Jaime Kulisevsky es mentor y es mi jefe y es mi colega desde que yo empecé en esto. Es mi jefe en el hospital, en el centro privado, además es un crack de la neurología a nivel mundial. Y entonces, claro, yo muchas veces estoy visitando en un lado y en el otro lado. Lo que nunca sucede es que él interrumpa una visita suya para que yo vaya a verle, ¿no? Me acuerdo que ese día venía esta mujer y a los 2 minutos picó a mi puerta y fue como... O sea... Y entonces es un hombre con una capacidad de pedagogía muy, muy buena, y me acuerdo que muy serio me dijo... Me enseñó una serie de síntomas que la mujer ahora tenía, pero que no tenía antes. Yeah. Entonces me dijo, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Me miró y me dijo, esto muy probablemente es un Creutzfeldt-Jakob, hay que ingresarla. Y me acuerdo que esa mujer al instante, con una cara que yo ya la había visto en otros pacientes con esta enfermedad, que es como una especie de cara de terror, dijo, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo me acuerdo que mi reacción fue arrodillarme a su lado. Estaba con su hija y lo que me salió es me arrodillé a su lado, le empecé a acariciar las piernas y dije, esté tranquila, que la vamos a ayudar. Y me acuerdo que la abracé. Y claro, yo sabía que no, ni yo ni nadie podría hacer nada. Pero bueno, la familia, yo creo que su hija entendió muy bien, y el equipo en el hospital donde la ingresamos para que se hiciesen cuidados paliativos y finalmente falleciese, pues también hizo un trabajo excepcional. De modo que, bueno, al final cuando no puedes curar, tienes que acompañar, cuidar mucho y sobre todo dignificar el proceso que nos lleva pues a un desenlace que, aunque sea terrible en lo que nos ha llevado ahí, pues tenemos que conseguir cambiarle tanto como podamos el aspecto. Y como curiosidad, esa cara de terror que has descrito, ese rostro desencajado, aparte de que la situación lo justifica, ¿tiene que ver con la enfermedad? Sí. Hay muchos pacientes con enfermedades que asocian trastornos del movimiento que pueden hacer posturas distónicas, que se llaman, con músculos de la cara. Algunos hacen una sonrisa. Esta película de terror que ahora está de moda, que en la carátula sale una sonrisa, se llama Smile, creo. Uh-huh. Pues esto es lo que llamamos sonrisa sardónica, que es por una distonía de unos músculos. La persona sonríe constantemente. Es algo Joker, ¿no? Sí, también. Parece un poco... Es una cosa que además te genera una emoción muy peculiar, porque la persona te puede estar diciendo lo mucho que está sufriendo por X y ves una sonrisa. Y otros músculos pues dan lugar a una expresión como de terror, como con los labios retraídos hacia atrás, los ojos se quedan como muy abiertos. Y esta era la expresión que hacía esta mujer, que yo la había visto hacía muchos años, porque yo solo he visto en mi vida 2 Creutzfeldt-Jakobs, en una mujer ingresada en el hospital, que me acuerdo que me impactó muchísimo, porque es lo que yo no podía dejar de mirar la expresión que hacía esa mujer, ¿no? Y por dentro piensas, ¿qué parte de esa expresión es un síntoma motor y qué parte es el terror real de alguien que en cierta medida está viendo que esto ya es muy bestia? Y cuando llega alguien a vuestra consulta con un deterioro cognitivo, ¿qué pruebas de diagnóstico utilizáis? Y te hago esta pregunta porque en el libro recoges una que parece ser muy habitual, que es el dibujar un reloj. Uh-huh. Y que además tú recoges pues, un dibujo de un reloj de una persona sana y cómo se va deteriorando en las diferentes enfermedades neurológicas. Sí, nosotros en neuropsicología disponemos por un lado de toda una serie de pruebas que llamamos estandarizadas, que significa que lo que haces o lo que sucede mientras administras estas pruebas y cómo puntúas lo que sucede
está como normalizado, ¿no? Del mismo modo que hay una normalidad que define cuántas letras puedes ver cuando vas al oftalmólogo y que eso te significa pues que tienes tantas dioptrías, etcétera. Pues lo mismo en cierta medida existe para determinados procesos cognitivos cuando usas determinadas pruebas o tests. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho recalcar algo que en ocasiones incluso la gente que se forma en neuropsicología olvida o no entiende, que es que neuropsicología no es administrar pruebas, sino que nosotros utilizamos, hay una parte que lo es, pero la neuropsicología se nutre de todo lo que está sucediendo allí. Es más importante, no es tan importante el numerito que deriva de esa prueba estandarizada como el ser capaz de observar y entender los matices de lo que ahí sucede. Entonces, está muy bien estandarizar el cómo exploramos, pero también está muy bien el saber alimentarse de lo que llamamos la semiología, de los signos de lo que vemos. Hay pruebas, como por ejemplo pedirle a alguien que dibuje un reloj con todos los números y que marque una determinada hora, que una tarea tan aparentemente simple y automatizada, porque todos tenemos incorporados lo que es un reloj, pues requiere del despliegue bastante elemental de una serie de procesos cognitivos que tienen que ver con la habilidad de la que llamamos viso-constructiva, con la planificación de un determinado orden, con un concepto que refiere al conocimiento semántico de cómo se marcan las horas, cómo se representan las horas, ¿no? Entonces, a través de observar cómo alguien hace algo como... Obviamente, tú no haces un diagnóstico con un dibujo de un reloj. Al diagnóstico llegas a través de administrar y de observar muchas cosas, ¿no? Pero cada una de estas pruebas te va ilustrando cosas, ¿no? Que cuando ya tienes todo el proceso de evaluación encima de la mesa, pues te dan una coherencia. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta relacionada con una persona que estuvo por aquí. Aquí vino Ángel Martín y me habló de ese proceso, no sé cómo definirlo. Es que yo no sé si él utiliza esa palabra, pero parece que lo que describió es un brote psicótico, ¿no? Tiene un libro en el que habla de eso, las voces... Por si las voces vuelven. Entiendo que tú conoces el caso. Eso es algo esporádico. De repente vives eso en un momento en tu vida y vuelves a tu día a día sin mayores percances. Depende. ¿Y qué es lo que pasa? Depende de lo que lo haya provocado. En primer lugar, a mí la forma en que en este libro narra el debut progresivo y la final instauración de un cuadro psicótico me parece brillante. O sea, realmente para alguien, yo no soy un experto en lo que es la psiquiatría, pero todos hemos visto cuadros psicóticos delirantes y a mí me encantó leer cómo él lo iba componiendo, el cómo sucedió y cómo lo interpretaba y demás, me parece maravilloso. Además de la lección magistral que hace de esto puede suceder. Lo cierto es que una de las causas, vamos a llamar relativamente frecuentes de episodio psicótico, es una esquizofrenia, una enfermedad psiquiátrica que subyace eso y que debuta con una clínica psicótica. Pero obviamente no es la única causa. Una persona puede tener un episodio psicótico como consecuencia de una intoxicación con determinadas sustancias, como consecuencia pues de exposición a determinados estresores, pueden haber con consecuencia de otras enfermedades tipo autoinmune, etcétera, etcétera, incluso muchas de ellas con tratamiento. Y hay personas que tienen una cierta vulnerabilidad, no sabemos muy bien qué define o determina esa vulnerabilidad, a que tengan episodio psicótico que pueda ser revertido con un tratamiento y que no vuelva a suceder. Por lo tanto, estos escenarios son muy posibles. Por ejemplo, una de las causas que más obvias son en cuanto a los episodios psicóticos, aunque haya mucha gente que lo pretenda normalizar, es el cannabis. El consumo continuado de cannabis, sobre todo desde determinadas edades, se asocia de una forma clarísima con el riesgo de episodios psicóticos. ¿Eso significa que toda la gente que fuma porros hará un episodio psicótico? Obviamente no. Pero eso significa que una proporción mucho más importante que la que no fuma cannabis hará un episodio psicótico a una edad muy temprana. Y antes se pensaba, bueno, eso es gente que hubiese tenido esquizofrenia igualmente y que la droga lo que ha hecho es debutar la enfermedad. Y ahora sabemos que no. Que hay gente que sí, pero hay gente que no, que ha hecho una psicosis inducida por el cannabis y en ocasiones difíciles de revertir.
La cocaína también lo puede hacer. O sea, hay muchos escenarios. En el caso del libro, da la impresión que había una combinación ahí del uso de determinadas sustancias con tipo recreacional, y eso posiblemente se coincidió con una vulnerabilidad biológica en un momento en el tiempo donde otros factores quizás más de tipo contexto pues precipitaron que se hiciese el cóctel perfecto para que debutase el cuadro. Lo que sucede exactamente a un cerebro cuando hace una psicosis pues tampoco se conoce muy bien. Ya no se conoce con exactitud. La imagen funcional del cerebro con psicosis sí que tiene un aspecto bastante prototípico, con mucha hiperactividad en regiones del lóbulo temporal, sistema límbico y poca actividad frontal, y junto con una actividad aberrante en unas zonas del lóbulo parietal que se llama el precúneos, etc. Todo eso configura, o de algún modo supongo da sustento biológico a que se elabore ese fenómeno tan complejo como puede ser la psicosis, ¿no? Esas ideas completamente sin justificación ninguna que la persona toma como ciertas, esa interpretación que hacen casi mágica del entorno, es espectacular. Me estoy acordando, es que también hablé en su momento con Javi Martín, ex Caiga quien caiga, quizás lo recuerdes, con Wyoming, y él hablaba también de un brote psicótico, relataba una experiencia casi mágica, como tú dices. Yo me acuerdo que me decía que acompañaba a alguien hablando por teléfono y si le posaba la mano en el hombro, participaba en la conversación o escuchaba a la otra persona al otro lado o algo así. Pero en el caso de Javi, él dice que padece un trastorno bipolar que le acompañará toda la vida. ¿Guarda relación con ese episodio psicótico? Sí, en el trastorno bipolar hay determinados cuadros, tanto maníacos, hipomaníacos, como determinadas formas de cuadro depresivo que pueden asociar a ambos casos sintomatología psicótica. De hecho, la depresión o formas un tanto complejas de depresión asocian sintomatología psicótica, y hay cuadros maníacos que asocian sintomatología psicótica. Entonces eso puede ser una parte integral de determinadas formas de manifestación de este tipo de enfermedades. Sí. Pues Saúl, doctor Saúl Martínez Horta, autor de Cerebros Rotos, hemos mantenido una de las que para mí de las conversaciones más interesantes que recuerdo aquí. Pues me encanta que esa sea tu percepción. Yo he estado comodísimo. Joder, me alegro un montón. Y claro, para mí lo digo de verdad, para mí todo lo que sea hablar de estas cosas fuera de mi ámbito es súper placentero. Porque en el fondo, a ver, mi trabajo me fascina, pero no deja de ser un entorno pues muy medicalizado y siempre es un poco lo mismo. A mí me encanta sentarme con alguien que muestre la misma curiosidad con lo que vamos hablando, pues no sé, me hace sentir muy bien y es lo que te digo, es muy muy cómodo, así que placer mutuo. Me encanta y para mí es un honor conocerte y charlar contigo. Yo soy fan de Oliver Sacks, es indudable, ¿no?, que ha ejercido influencia en Obviamente. ti, el maestro Oliver Sacks, que por cierto, aprovecho, ya te despido, Oliver Sacks padecía prosopagnosia. Hace poco estuvo aquí Marta Fernández, que dice, yo entiendo que Marta y Brad Pitt tendrán un grado menor de prosopagnosia porque pueden convivir perfectamente. Habrá gente que le dificulte la vida. ¿Qué es lo que pasa ahí también? Pues mira, es tan relevante ver y reconocer caras en contexto de la supervivencia de nuestra especie, que en nuestro cerebro tenemos una especie de circuitería con una zona súper especializada en procesar rápidamente caras. Se llama giro fusiforme facial y está en la parte inferior del lóbulo temporal. Si eso se lesiona, haces de verdad lo que ni Oliver Sacks ni Brad Pitt tienen, que es la prosopagnosia de verdad. Yo tengo casos grabados de esto, donde la persona literalmente lo que ve es no ver el rostro, ve como si fuese arena, liso, no hay ojos, no hay nada. Pero la persona ve cualquier otro objeto, menos las caras, porque una zona crítica en el procesamiento y construcción de la percepción de la cara está lesionada. Entonces, lo que sí, hay casos de prosopagnosia idiopática, que son muy curiosos, porque con la percepción es subjetiva, nadie se da cuenta, tú no te das cuenta de que el mundo ve el mundo distinto a ti. Entonces, hay un caso que Oliver Sacks describe en un libro de unos hermanos gemelos que no entienden por qué unos ladrones entran a un banco poniéndose unas medias en la cabeza. Y claro, la gente dice, para que no les reconozcan, y dice, pero son iguales. Y esos no veían la cara, ¿no?
Entonces, lo que a mucha gente le pasa es algo que yo quizás, más que prosopagnosia, le llamaría quizás prosopagnesia, que es la cara la ves, la nariz, los ojos, la boca, pero no consigues asociarla. No retienes ese rostro. Y es una forma de fallo de la memoria muy específico para la cara, que yo lo tengo de una forma brutal y que me ha metido en problemas inmensos hasta el punto de que yo suelo avisar. O sea, por ejemplo, rotantes que vienen a mi hospital y que sé que me los encontraré en un congreso, y si más o menos nos hacemos colegas, digo, oye, ten en cuenta que nos encontraremos dentro de 6 meses y no sabré quién eres. Sabré que me suenas, pero no sabré quién eres. Eso me pasa muy a menudo. Y claro, me acuerdo que de crío me pasaba en situaciones un poco más tal. Me acuerdo una vez de encontrarme en unas fiestas una chica y yo pensaba, hostia, a ver, claro, vamos a poner... Que te habías liado con ella o algo bueno, así. no lo sabía. Entonces, ella estaba muy contenta de verme y yo pensaba, bueno, entonces indudablemente será eso, ¿no? Pero yo pensaba, hostia, claro, yo era bastante teenager, entonces pensaba, ¿de qué la puedo conocer? O sea, de la uni no es, o sí, nos hemos liado, o no sé qué, no tenía ni idea. Entonces estuve haciendo un papel lamentable hasta que le dije, oye, es que no sé quién eres. Al final no pudiste seguir huyendo hacia adelante. Y no me había liado con ella. Muy a tu pesar. ¿Y entonces de qué la conocías? Era amiga de una amiga de la que entonces era mi novia. Y la había conocido en una fiesta. Sí, era delicadísimo. Estuve a punto de cruzar una línea complicada. Entonces, joder. Al final es eso. Pequeños fallos en el cerebro cuando no está roto, que también te juegan tus malas pasadas, como cuando buscas las llaves en casa y no las encuentras, aunque siempre las dejas allí, o ese tipo de cosas. Y esto, ¿no? Es como la gente que dice que es muy mala para los nombres. Exacto. Hay gente que dice soy mala para las caras. Mi abuela, que sale en el libro y que es la mujer, una de las mujeres que mejor demuestra que envejecer no es sinónimo de deteriorarse cognitivamente, a pesar de ello, desde que la conozco, ya hace 41 años que la conozco, siempre confunde los nombres, siempre hace lo que se llama técnicamente una parafasia, siempre. Tiene que llamar Saúl y te llama primero Quique, José, no, Alberto, Sandía, no, Saúl. Entonces yo esto lo hace alguien de nuevo a su edad y digo, cuidado, lo ha hecho siempre. ¿Por qué? Pues mira, algo estará mal cableado. Pero eso no es un cerebro roto ni una enfermedad. Mi hermana lo hace. Me llama Emilio, que es su marido. Mi madre también da un repaso a los nietos antes de llegar a... Jodidos cuando te llaman, como hace mi abuela, como el perro, pero bueno. O en ciertos... Es muy jodido confundirse con el nombre en ciertos contextos. Saúl, puedes ir en paz. Gracias, amigo. Placer. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.